Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, el día de hoy, primero espero que estén bien, que estén cuidándose y cuidando a sus seres queridos, ¿verdad? Este, Manteniendo las distancias, eh, tratando de, si quieren tomar mate, llevar su mate, porque después regresan a su casa y digo, y a su vez ustedes, todos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? El mate en Uruguay yo lo trato porque amo el mate, pero en estos momentos cada cual tiene que usar su mate, ¿verdad? Al igual que cuando regresamos a nuestra casa, sacarnos los zapatos, lavarnos las manos bien, el celular, desinfectarlo, ¿verdad? Todas esas medidas que están pidiendo y muchas más que están pidiendo, usar tapabocas, ¿verdad? Si vamos a algún lugar muy concurrido, ¿sí? Bien, mm, en cuanto al día hoy, miércoles 6 de mayo, tuvimos hoy de mañana a las 9:30 de la mañana, una reunión con la inspección, esta vez más para pautas de trabajo de bachillerato, cuarto, quinto y sexto año, o primero, segundo y tercero de bachillerato, lo que ustedes quieran llamarle. Este, y bueno, en cuanto a sexto año, que son ustedes, este, las pautas fueron, primero que nada, continuar el trabajo, continuar el contacto y ir llevando un registro, ¿verdad?, de la gente que está pudiendo trabajar, pudiendo conectarse, seguir con las tareas. Y bueno, ir avanzando en la medida que se puede. Ustedes van a ver que yo voy a ir un poco más lento. En estos días ya he ido más lento que al comienzo de cuando empezamos a trabajar de esta forma, porque en realidad hay gente que vi que después se enganchaba, hacía el escrito después, digo, cosas así que me fueron dando la pauta de que tenía que ir más lento. Por eso es que voy a poner la tarea en los momentos de clase, pero voy a respetar el horario como lo había respetado hasta ahora, pero con un poco más de, digamos, de lapso para todo, ¿verdad? En cuanto a la actividad de CREA, yo creo que no sé si se entendió la tarea de CREA, que era en realidad cosas que yo ya había mandado a hacer y que en algunos grupos yo ya había corregido en clase por medio del grupo de WhatsApp. O sea que hasta tienen la solución en algunos grupos, de parte de los ejercicios que había que subir a CREA. No es una tarea nueva la que yo agregué, sino que es lo que ustedes tenían en el cuaderno, sacarle fotos y subirlo a CREA. Y el que no lo había hecho, sí, lo tiene que hacer todo, ¿verdad? Pero tampoco eran tantos ejercicios, se hacen rápido. El primer repartido le llevará media carilla, ¿sí? El segundo repartido le llevará más porque tienen que hacer el bosquejo de los gráficos. Ah. En cuanto al bosquejo, ahora vamos a ver con esta función, vamos a ver un poquito en cuanto a cómo bosquejar una función teniendo el cuaderno, digamos así, y el GeoGebra. Los dos elementos son complementarios, ¿sí? Porque yo tengo que aprender a usar un programa que me es excelente, ¿verdad?, para graficar funciones y ver su comportamiento gráfico de la función, ¿verdad? Y a su vez tengo que también tener soltura a la hora de graficar, porque en sexto año, sobre todo en la matemática común a todos los sextos, que es la que damos nosotros, la que doy yo, y ustedes, ¿verdad?, son los alumnos. Bueno, y en el caso de economía lo doy con Viviana Bordón, ¿verdad?, que es la adjunta. En ese caso, graficar funciones es parte del programa, tanto en GeoGebra como en el cuaderno. Entonces la forma correcta la tenemos que aprender. Además porque el GeoGebra tiene un pequeño defecto y es que no representa
algunos puntos de no existencia, como lo vimos ya en las clases por WhatsApp, ¿tá? En funciones racionales. El día de hoy el tema es función logarítmica, ¿sí? Función logarítmica. Pero una en especial, una función logarítmica en especial. La función que parte de esta que está acá, que se llama ln de x. Y si ustedes van a su calculadora, ¿sí? Si van a la calculadora, acá tienen log, ¿sí? Acá tienen log, y al lado tienen algo que es ln. Ese es el logaritmo que vamos a usar nosotros, el que parte de una base que no es un número cualquiera. La base de ese logaritmo, el ln de x es igual al logaritmo en base el número de x, que es lo que explicaban los videos que les mandé, los videos cortos esos que les mandé, explicaban eso, los videos de YouTube. Bien, entonces, esa base, el número es un número mayor que 0, mayor que 1 a su vez, distinto de 1 a su vez, que es aproximadamente 2,7. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque el número es un número irracional. No se puede expresar como fracción, ¿verdad? Y tiene infinitas cifras decimales, ¿está? Entonces, ese número, ¿verdad? Que lo aproximamos como el número pi para poder aproximar su valor y decir es mayor que 1, puede ser la base de un logaritmo, ¿verdad? Es distinto de 0, ¿verdad? Es mayor que 0 y distinto de 1. Por lo tanto, puede ser la base de un logaritmo. Bien, entonces nosotros de aquí en más siempre vamos a trabajar en este año con función logaritmo, ¿verdad? Pero en base ¿sí? Entonces, la función que vamos a ver, esto lo borro porque lo tenían en los videos y tenían que sacar apuntes de los videos. La función que vamos a ver hoy es la función f, tal que la expresión f de x es igual a ln de x al cuadrado menos 36. ¿Sí? Para eso, vamos primero que nada, como las funciones que veníamos viendo, primero que nada vamos a estudiar dónde existe esa función, o sea, lo que nosotros llamamos el dominio de la función. Entonces, la función existe f, ¿sí? Sí, solo sí. Y acá hay algo que quiero diferenciar de los videos que vieron. En los videos, lo que está dentro del logaritmo, lo que está entre paréntesis, o la x, le llamaban argumento. Nosotros le vamos a llamar a esto que está acá adentro, el x al cuadrado menos 36, le vamos a llamar logaritmando, pero puede ser logaritmando o argumento. Las dos cosas están bien. Nosotros le vamos a llamar logaritmando, ¿tá? Lo que está dentro del logaritmo. Y eso que está dentro del logaritmo, para que exista el logaritmo, si ustedes van a la calculadora y apretan ese ln que yo le dije que está al lado del logaritmo, y apretan logaritmo de, por ejemplo, menos 3, es igual, y les va a dar mat error. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base de menos 3, creo que les dije, no existe. ¿Sí? Y si apretan ln en la calculadora, ponen ln de 0, les va a dar también mat error, porque tampoco existe. Quiere decir que el logaritmando tiene que ser mayor que 0. Este logaritmando, entonces, la condición del dominio, existe esta función, sí, solo sí, esto que está acá adentro, x al cuadrado menos 36, es mayor que 0. Esa es la condición de existencia de un logaritmo. Entonces, esto que les quedó acá, eso que les quedó ahí, x al cuadrado menos 36 mayor que 0, es lo que llamaban en quinto inecuación. Es una inecuación, ¿sí? Esa inecuación la tenían que resolver primero
hallando las raíces de la ecuación. La transformamos en ecuación, x al cuadrado menos 36 igual 0, x al cuadrado igual 36, x es igual a más menos la raíz de 36, x es igual a más menos 6. ¿Sí? Entonces nos quedó que para estudiar la inecuación yo hallo primero las raíces transformándola en ecuación y después estudio el signo de esta expresión. Ahora voy a estudiar el signo de x al cuadrado menos 36, el signo de una función polinómica de segundo grado, ¿sí? Que es lo que está adentro del logaritmo, en el logaritmando. ¿Ah? Entonces marco el menos 6 en el eje x, marco el 6, pongo el 0 arriba porque son raíces de esta expresión polinómica, ¿verdad? Y como empieza con positiva la expresión polinómica, pongo más, menos, más, ¿sí? Bien, entonces ahora, como hacían en quinto año también, van a marcar qué zona. Acá me está indicando a mí que esa expresión tiene que ser, para que exista el logaritmo, mayor a 0, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0. Quiere decir que a mí no me sirve en 0, ¿sí? Me sirve de 6 a la derecha, ¿verdad? Pero sin incluirlo, y de menos 6 a la izquierda, pero sin incluirlo. Esto estaríamos diciendo que entonces el dominio de f, el dominio de la función f es igual. Entonces acá, desde este lado, empieza el menos infinito. Entonces vamos desde menos infinito hasta menos 6, sin incluirlo, o sea, paréntesis curvo. Si lo incluyera en el paréntesis recto, acuérdense, unión, paréntesis curvo, de 6 a más infinito. ¿Sí? Ese es mi dominio, entonces. Lo que quiere decir es que esta función en el intervalo menos 6, 6 no va a existir, no va a tener existencia. ¿Qué quiere decir eso entonces? Lo que quiere decir es que si yo voy a graficar, voy a ir graficando a ver cómo me va quedando eso, ¿verdad? Voy a hacer un gráfico, un bosquejo de cómo me va quedando. Yo marco el 6 y marco el menos 6, ¿sí? Marco el 6, marco el menos 6. Este es el eje X y el eje Y. Hago una línea, ¿verdad? Una recta vertical trazo otra recta vertical de este lado, ¿sí? Y digo, bueno, si esta función existe desde menos infinito hasta menos 6, y no existe de menos 6 a 6, bueno, de menos 6 a 6 entonces yo voy a tachar, porque acá no va a haber nada. Tacho, no va a haber función ahí, ¿sí? Y entonces digo, entonces mi función va a estar acá, de este lado, y de este otro lado. Va a haber dos ramas de la función, ¿tá? Después las vamos a hallar. Pero hasta acá sería entonces el dominio. Pero lo primero que tienen que grabarse es que en una función logarítmica, el dominio siempre les va a quedar con intervalos. No les va a quedar los reales menos tal cosa como la función racional, sino que les va a quedar con intervalos de existencia. O un intervalo, dos intervalos, tres, depende de la función, ¿tá? Logarítmica, ¿tá? Pero en este caso nos quedó con dos intervalos de existencia, ¿tá? Bien, entonces ahora vamos a hallar las raíces de esa función logarítmica, ¿tá? Vamos a hallar las raíces. Entonces ponemos 2 raíz o raíces, ¿sí?
Ahí lo que tenemos que razonar es lo que ustedes vieron en los videos, que el logaritmo, o les pongo mejor así, que cualquier logaritmo, ¿sí? En la base que sea, acá pongo base porque puede ser cualquier base. De 1, cuando pongo 1 acá, esto me da 0. Por lo tanto, para la base cualquiera, si yo pongo 1 no es logaritmando, entonces el logaritmo me da 0, y en las raíces siempre yo quiero igualar a 0, quiere decir entonces que esto que está acá, este logaritmando que está acá, que voy a borrar para escribir algo acá, ese logaritmando para las raíces, para la o las raíces, esto tiene que ser para las raíces igual a 1. Eso lo tengo que igualar a 1, porque yo sé que cuando lo que está acá adentro vale 1, el logaritmo vale 0. Entonces lo que hago es, digo, bueno, entonces, o sea, lo que digo es, ln de x al cuadrado menos 36 es igual a 0, sí, solo sí. Sí, solo sí. Esto que está acá adentro vale 1. Sí, solo sí, eso que está acá adentro vale 1. Sí, solo sí, x al cuadrado menos 36 es igual a 1. ¿Tá? O sea que siempre cuando yo hago la raíz de un logaritmo, tengo que igualar el logaritmando a 1. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 es 0. En todos los casos. El logaritmo en base E también. ¿Tá? Si ustedes quieren, prueben ln de 1 y les va a dar 0. Entonces, ahora resolvemos esta otra ecuación. X al cuadrado igual menos 36, lo transponemos como 36, le sumamos, operación inversa. Entonces me queda 37. X es igual a más menos la raíz de 37. Y ahí la raíz de 37, raíz cuadrada de 37, me da X. Es aproximadamente, porque como lo tengo que graficar, tengo que saber la aproximación. Es aproximadamente 6,1. Lo aproximo así. Perdón, más menos, ¿no? Más menos 6,1. Entonces, lo que hago acá para poder visualizarlo en el gráfico, digo, bueno, voy a hacer un tipo zoom, ¿no? Y me va a quedar por acá. Siempre quedan al ladito las raíces, ¿eh? No es que queden lejos. Yo hice un zoom para poder verlo, ¿tá? Para poder ver el gráfico. Pero sí voy a hacer que acá se va a dividir esto. En las raíces se divide con línea punteada. ¿Sí? Con línea punteada divido, porque en el signo va a pasar algo, ¿verdad? Vamos a saber por dónde va ese gráfico. Pero entonces, las raíces, acá, esto implica, ¿sí? Que las raíces, el conjunto solución de las raíces es menos raíz de 37 y raíz de 37. Este es el número exacto, ¿sí? Ese es el número exacto. Menos raíz de 37 y raíz de 37. La aproximación la hago para poder graficarlo. Si no, no puedo graficarlo. Si yo no sé cuánto es la aproximación. ¿Se entiende hasta ahí? Supongo que sí. Si no, después en la clase, cuando ustedes estén en el horario de clase que estén mirando esto, me preguntan, ¿verdad? Algo que no se haya entendido. Paran el video y me preguntan. ¿Tá? Esa es la idea. Bien. Borro las raíces. Ustedes cuando vayan a copiar, paran el video, ¿sí? Y después siguen, ¿no? Esa es la idea. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue lo que ustedes tenían como 3, que era el signo.
3 signos. Hay varias formas de hacer el signo. Nosotros vamos a elegir una de ellas. Vieron que hay una zona antes de, perdón que acá no puse el valor, esto es menos raíz de 37 y esto es raíz de 37. Esas son las raíces, ¿verdad? O menos 6,1 y 6,1, la aproximación. ¿Está? Bien, un momentito. Entonces, para el signo yo lo que voy a hacer es decir, bueno, me voy a tomar un valor que esté antes de menos 6,1. Me voy a tomar un valor cualquiera antes de menos 6,1. En mi caso yo me voy a tomar el valor x igual a menos 7. Ese valor pertenece al intervalo menos infinito menos 6,1. A ese intervalo pertenece. ¿Sí? El menos 7 pertenece al intervalo menos infinito menos 6,1. Y voy a hacer la imagen de ese número para ver qué me da, si positivo o negativo. Porque en esta zona, si la imagen de menos 7 me da negativo, toda la función va a ser negativa. Y si en esa zona me da positiva, todas las imágenes que estén en este intervalo van a ser positivas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la imagen de menos 7. Es f de menos 7. Ln de menos 7 al cuadrado menos 36. Entonces, f de menos 7 es igual a ln de 49 menos 36. Lo pongo por las dudas. 49 menos 36. ¿Sí? Bien. Hasta ahí supongo que después cualquier cosa paran, ¿verdad? La grabación para ir copiando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, f de menos 7 me da ln de 13. Ln de 13. Es un número mayor que 0. Es un número positivo. ¿Sí? Voy a subrayar con rojo esto. Que para x igual menos 7 me da un número positivo. Entonces quiere decir que esta función va a ser, en esta zona va a ser positiva. Quiere decir que yo tengo que tachar en lo negativo. Acá no va a estar, ¿sí? Va a estar en lo positivo, va a andar acá arriba en esta zona. ¿Está? Bien. Por lo tanto, como esta es una raíz simple, no es raíz doble, del otro lado cambia de signo, o sea que va a ser negativo. Entonces voy a tachar lo que está arriba. Tacho, ¿verdad? Entre 6, menos 6 y menos 6,1, tacho arriba lo positivo porque sé que ahí no va a estar abajo. Bien. Del otro lado, hago similar, ¿verdad? Elijo el 7, digo, para el otro intervalo, elijo x igual 7, ¿sí? Que es mayor que 6,1, ¿sí? Elijo un valor mayor que 6,1. ¿Está? Y entonces digo, bueno, x igual 7, puedo elegir cualquiera mayor que 6,1. Elijo el 7 y digo, bueno, pertenece al intervalo 6,1 más infinito. 6,1 más infinito. Por lo tanto, si cuando x igual 7 la imagen me da negativo, todo en ese intervalo va a ser negativo. Si me da positivo, todo va a ser positivo. Bien, entonces hago la imagen de 7. La imagen de 7 es igual a ln de 7 al cuadrado menos 36.
Por lo tanto, la imagen de 7 en definitiva me queda igual que la otra, me queda igual al logaritmo de 13, logaritmo en base E de 13, que es mayor que 0, ¿sí? Entonces, quiere decir que desde la raíz de 37, que es 6,1 para adelante, la función va a andar acá arriba, va a ser positiva. Quiere decir que yo tacho acá abajo, tacho abajo. Y entre 6, como esto es una raíz simple, el 6,1, entonces entre 6 y 6,1 va a ser negativa. Entonces tacho lo positivo que no me sirve. Y ya sé, entonces ya tengo las áreas donde va a estar la función, ¿sí? Entre 6,1 a más infinito va a ser positiva. Entre 6 y 6,1 va a ser negativa. Entre menos 6 y menos 6,1 va a ser negativa. Y entre menos 6,1 a menos infinito va a ser positiva, ¿sí? Entonces ahora lo que hago es representar el signo, ¿verdad? De esa función, por más que ya lo vi en el gráfico, represento el signo de ln de x al cuadrado menos 36. Voy a representar lo que se vea más. Signo de ln de x al cuadrado menos 36. Menos 6,1 y 6,1. O lo que es lo mismo, yo lo voy a poner con los números exactos, menos raíz de 37 y raíz de 37, que es lo que nos dio acá, ¿no? ¿Dónde estaba? Cuando hicimos las raíces nos había dado eso, con exactitud ese número, ¿verdad? Bien, pero a su vez, cuando yo represento el signo en una función con puntos de no existencia, hago como la función racional, le pongo no existe, pero en este caso es todo un intervalo que no existe. Entonces lo que hacemos, decimos, bueno, marco el menos 6 que pertenece al dominio, o sea, pertenece a lo que yo quiero representar como para el dominio. El menos 6 lo tengo que ubicar porque ahí no existe. El 6 tampoco existe, ¿sí? Pongo no existe, pero tampoco existe entre menos 6 y 6. Entonces tacho todo eso. Ahí, en ese, entre menos 6 y 6, tacho todo porque ahí no va a estar la función. No existe, ¿sí? Y ahí sí pongo después los signos que eran más 0 en las raíces, ¿verdad? En menos raíz de 37. Y raíz de 37 pongo los ceros arriba, después más, menos, menos y más en los signos que ya expliqué acá en el gráfico, ¿sí? Y ahí nos quedó entonces el signo, este es el signo de el logaritmo en base de x al cuadrado menos 36, ¿sí? Bien, y a su vez, ordenada en el origen, si yo les dijera, voy a borrar el signo ahora, voy a borrar el signo, si yo ahora les dijera, ordenada en el origen de esta función, f de 0, o sea, esperen un momentito, 4 ordenada en el origen, f de 0 igual, me quedaría ln de 0 al cuadrado menos 36, lo que entonces me quedaría ln de menos 36.
esto que está acá adentro, logaritmando el menos 36 es negativo. Por lo tanto, entonces, esto no existe. Esto que está acá no existe. Y se corresponde con lo que tachamos nosotros entre menos 6 y 6, la función no existe, entonces no va a tener ordenado en el origen, no va a tener corte con el eje Y. ¿Sí? Bien, y entonces ahora a ustedes lo que les queda es representarlo en GeoGebra, en el programa GeoGebra, y van a ver que esta función, el comportamiento de esta función es parte, ¿verdad? Desde menos infinito, pegándose a 6, después corta el eje X en la raíz y luego se va así haciendo, ¿verdad? Una dirección asintótica paralela al eje X. Lo mismo de este lado, porque es simétrica, ¿sí? Hace exactamente lo mismo. ¿Tá? Y esa es la gráfica, entonces, de la función f, que es logaritmo en base e de x al cuadrado menos 36. La idea es que ustedes miren este video, lo vayan pausando, lo que no vayan entendiendo en el chat del grupo de WhatsApp, me vayan preguntando, porque en la hora de clase, a su vez, aparte de este video, voy a poner para que, o sea, pretendo que lo copien y a su vez voy a poner, ya sea para que lo hagan hoy, o lo hagan mañana o pasado cuando tengan clase, ¿verdad? Voy a poner ejercicios, ¿tá? Para que hagan de función logarítmica, ¿tá? Porque es una de las funciones, aparte de las otras dos que hemos visto, fundamentales para poder estudiar después límite, continuidad y derivada. ¿Tá? Bueno, entonces estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Saludos.